Entramos hoy al capítulo 10 del libro de Daniel. Y hoy solamente vamos a tener una introducción. Es decir, no entraremos ni tan siquiera a meditar ni en una sola palabra del capítulo, sino que va a ser una introducción hoy. Pero leemos el capítulo 10, versículo 1, y nos dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dios y Padre nuestro, te pido, Señor, que quites todo estorbo, todo obstáculo. Protégenos con tu santa y divina presencia y manda ángeles guardianes buenos que estén con nosotros, que nos den cobertura en esta noche, Padre. Que todas las obras del enemigo sean destruidas, sus pensamientos aniquilados, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar hoy en esta noche un poco del mundo espiritual, el mundo invisible. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, Dios le mostró a Daniel un resumen general de su plan de restauración con su pueblo Israel. El capítulo 9 tenía que ver con Israel, el plan de restauración para Israel, para Israel. Ahora llegamos a la última parte del libro, que abarca los capítulos 10, 11 y 12, que contienen la visión final que el profeta Daniel recibió. En esa visión encontramos detalles específicos del plan de Dios en relación con el pueblo de Israel. Una de las reglas hermenéuticas generales para interpretar la Biblia es que el Antiguo Testamento fue escrito, dirigido de manera exclusiva para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es dirigido de manera exclusiva para la iglesia, pero el Antiguo Testamento es dirigido a Israel. Quiere decir, pastor, que lo del Antiguo Testamento no atañe, no aplica a nosotros como iglesia. Claro que sí, porque la palabra se puede extender hacia la iglesia como pueblo de Dios, pero por eso uso el término exclusivo para Israel. Bueno, en esta ocasión, la predicción que vamos a encontrar en esta visión del capítulo 10 hasta el 12 abarca el período que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordémonos que desde el profeta último de la Biblia, el profeta Zacarías, Malaquías, hasta los evangelios, desde Malaquías hasta los evangelios,
van a transcurrir 400 años. 400 años. A ese periodo de 400 años, que se le llama periodo intertestamentario, porque está en medio de los dos testamentos, intertestamentario. También se le conoce como el periodo del silencio. Se le llama el periodo del silencio porque desde el año 400 antes de Cristo, Dios estuvo tratando con Israel frecuentemente por los profetas, Habían veces que habían hasta 2, 3, 4 profetas al mismo tiempo ministrando, hablando palabra de Dios. Y vino el Espíritu de Dios sobre mí y me dijo: hijo de hombre. Ahí encontramos a los profetas de Dios hablando palabra de Dios. Pero desde el año 400 se quedó todo en pausa, todo en silencio. Dios no habló ni una sola palabra, ni una sola palabra. Ahí quedó todo totalmente en silencio. ¿Por qué? Bueno, yo tengo unos par de mensajes que he predicado que así se llaman el silencio de Dios, y no voy a entrar ahora en ese detalle, pero cuando Dios guarda silencio, Dios sabe por qué guarda silencio. Y algunas veces simplemente es porque Dios está molesto, Dios está airado, y Dios no habla. Hace poco estábamos con una persona muy importante aquí, con un nieto mío, y le habló a alguien y nos dijo: permítanme, dijo: denme un momento. Y le contestó, él solamente habla inglés, pero le dijo: si yo no te contesto es porque no tengo nada que decirte. Así le dijo él: si yo no te contesto es porque no tengo. Mira, le dijo, me has llamado hoy tantas veces y tú me vuelves a llamar una sola vez más y cierro tu caso. Ya no te voy a ayudar. O sea, nos quedamos sorprendidos porque él con nosotros es bien amable, bien así, y a esta persona le habló de una manera tan dura, pero le dijo: me has estado llamando y con esta llamada son tantas veces, si no te contesto es porque no tengo nada que decirte. Pero como yo todo lo agarro desde el punto de vista espiritual, cuando Dios guarda silencio es porque no tiene nada que decirnos o tiene mucho que decirnos. Bueno, regresemos acá. Entonces, esta visión de Daniel abarca todo ese periodo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con referencia especial a dos imperios: al imperio medo-persa y al imperio griego. Esos dos imperios son los que iban a gobernar durante ese periodo, desde el año 400 hasta aproximadamente unos cuantos años antes de que Cristo naciera. Fue el imperio medo-persa y el imperio griego quienes gobernaron. Ahora, finalmente Daniel recibe información sobre los sucesos relacionados con el tiempo de la restauración de Israel. Porque a Daniel lo que le preocupa es cuándo el pueblo va a ser restaurado. Cuándo el pueblo va a ser restaurado. Pero no solamente recibe detalles acerca de la historia de Israel, pero también al final, allá por el capítulo 12 o antes de eso, vamos a encontrar también sucesos relacionados con el tiempo escatológico final de la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque la gran tribulación no tiene nada que ver con la iglesia. La gran tribulación tiene que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia. La iglesia se va antes que inicie la gran tribulación. Porque nosotros sí, y yo como pastor, yo creo en el rapto. Hay cosas que son para mí absolutas. Yo creo en el rapto, que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, como también creo en la seguridad de la salvación. Hace poco le dije a uno de mis pastores: prepare su testamento. Y usted me dijo: yo ya lo hice, le dije.
Y me dice, y que ya se va, ya se quiere ir. Le dije, no me interesa si es hoy o mañana, no me interesa. Es decir, no me preocupa, la muerte no me preocupa en lo absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé, me dice, ¿por qué? Porque usted tiene seguridad de lo que predica. Sí creo lo que predico, la seguridad de la salvación. Ahora, observen. Israel le esperan días angustiosos. Días angustiosos. Cosas que la iglesia no verá. Que la iglesia no verá. Porque cuando esas cosas vengan, la iglesia ya no está aquí en la tierra. Ahora, cuando entramos a esta visión del capítulo 10, algunos expositores bíblicos consideran a esta última visión como la más importante de todas las visiones de Daniel. Daniel tuvo muchas visiones, pero hoy estamos llegando a la que se considera la visión número 1 en importancia de las visiones que tuvo Daniel. Bueno, si no fuese así, aunque no tuviera ese rango, de todas maneras es una visión única. Única porque por un momento se quita el velo de un mundo que nosotros no conocemos. Y es el mundo de los espíritus, de los ángeles, de los seres espirituales. El velo se cae para que podamos tener una mirada, que es lo que hay en ese mundo invisible que nosotros no vemos. Por eso este mensaje es para no respirar, para estar atento a cada palabra, porque hoy vamos a descubrir que muchas cosas que suceden, más bien todas las cosas que suceden, detrás de ello hay fuerzas espirituales tremendas, tremendas. Muy bien, aleluya. Aunque toda esta visión, desde el capítulo 10, 11 y 12, en el tiempo que Daniel la recibe, era profética. Cuando digo profética, me refiero que apuntaba hacia el futuro. Nada de lo que Daniel dice en esta visión se había cumplido cuando él la escribió. Mas para hoy, para nosotros, hoy en la actualidad, muchas de esas cosas ya se cumplieron. Y se cumplieron al pie de la letra. Porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna. Cuando decimos fiel, es que ni una tan sola de estas palabras se cae a tierra. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra jamás, nunca pasará. Ni una jota, ni una tilde, sin que se cumpla. Sin que se cumpla. Pero hay otras partes de esa profecía que no se han cumplido. Y es prácticamente lo que a nosotros nos interesa, las dos cosas. Nos interesa lo que ya se cumplió para que veamos la veracidad de la palabra. La veracidad de la palabra. Porque Dios jamás ha dicho una mentira. Cristo como Dios nunca dijo una mentira. Cuando el Señor le dijo a aquel, ve y lávate y verás, aquel fue, se lavó y vio. Cuando le dijo a María y Marta, tu hermano resucitará, y ellas dijeron, sí, sabemos que resucitará en el postrer día. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Unos cuantos minutos después, Lázaro se levantaba de la tumba después de 4 días de muerto. Es decir, él nunca dice una sola palabra que falle. Cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo la más grande de las verdades, que él es el camino, la verdad y la vida. Cuando él dijo, me voy, pero vendré de nuevo, estaba diciendo una de sus más grandes verdades. Cuando dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, estaba hablando una gran verdad.
Y los ángeles les dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Si este Jesús, así como ha sido levantado al cielo en las nubes, así vendrá de nuevo a la tierra. Aleluya. Siempre que leemos algún pasaje de la Biblia, hay palabras claves. Palabras claves. Y esa es una de las reglas importantes de la interpretación bíblica. Entonces, cuando aparece una frase clave, es como la llave que abre todo lo que ahí está escondido. Por ejemplo, la clave para la comprensión de estos tres últimos capítulos se encuentra en Daniel, allí en el capítulo 10, versículo 14, cuando viene el ángel y le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, a tu pueblo. ¿A qué pueblo pertenecía Daniel? ¿A qué pueblo pertenecía Daniel? Al pueblo de Israel. Para decirte lo que va a acontecer a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. En otras palabras, que entre lo que está recibiendo Daniel iba a pasar mucho tiempo, porque Daniel estaba esperando una restauración inmediata del pueblo de Israel. Y ahora viene el ángel y dice: no, va a pasar mucho tiempo antes que la profecía se cumpla. Y que concierne esta profecía al pueblo de Daniel, al pueblo de Israel. Es decir, no tiene que ver con la iglesia, sino con el pueblo de Israel. Bueno, vamos a continuar. En este capítulo, capítulo 10, nos estamos introduciendo en una sección que yo le llamo de ámbito espiritual. De ámbito espiritual. Notamos que el velo que oculta el mundo espiritual, el criado llegó asustado cuando vio los carros, los jinetes que venían a capturar a Eliseo. Eliseo estaba tranquilo. Y cuando aquel vino temblando por el ejército que había rodeado el lugar donde estaba Eliseo, Eliseo oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este criado para que vea que son más los que están a favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. Observen, el criado no los podía ver, pero Eliseo, que vivía en otra dimensión, sí los podía ver. Aleluya. En otras palabras, nuestra carnalidad no nos permite ver. Pero en esta noche yo estoy segurísimo de que estamos rodeados de ángeles. Seres poderosos, pero no los podemos ver. No los podemos ver, pero están, son reales. Eliseo los podía ver. Eliseo los podía ver. Pedro, Juan y Jacobo, allá en el monte de la Transfiguración, vieron a los ángeles que vinieron a servir al Señor. Aleluya. En otras palabras, si nosotros superáramos el nivel en el cual nos movemos, podríamos darnos cuenta de la presencia de ángeles alrededor de nosotros.
Así que yo veo aquí en este capítulo que el velo que oculta el mundo espiritual se levanta parcialmente. Y por un breve tiempo uno puede dirigir una mirada a cómo es el mundo invisible. Aquí se nos muestra cómo es el mundo invisible. En otras palabras, nos introduce pues en el orden de los ángeles, tantos los buenos ángeles como los malos, porque hay buenos ángeles y malos ángeles. Pero aunque sean malos, siguen siendo ángeles. Siguen siendo ángeles. Es decir, el término no lo pierden. El término no lo pierden. Son ángeles caídos, ángeles malos, pero su poder, su rango que tenían antes de la caída, lo conservan. Lo conservan. Estos ángeles caídos y ángeles no caídos, los que están a favor de Dios y a favor de que las almas se salven, son los ángeles no caídos, los ángeles buenos. Pero aquellos que luchan por llevar las almas al infierno son los ángeles malos, los ángeles caídos. Así que también veremos un poquito, vamos a atisbar un poco el reino de Satanás, porque Satanás tiene un reino, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser todopoderoso y pudiera destruirlo en un segundo. Pero Satanás tiene su reino. Tanto que la Biblia nos habla que nosotros antes pertenecíamos a ese reino, al reino de las tinieblas. Pero Dios en su misericordia nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Aparentemente, de acuerdo a lo que vemos aquí en Daniel, los ángeles ejercen una voluntad libre, ya que algunos de ellos, por voluntad propia, siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Nadie los obligó. Fue por voluntad propia que se rebelaron contra Dios. Siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Algunos de estos ángeles pertenecen a la orden de los demonios. Aquí hay una verdad que casi siempre nosotros no la sabemos distinguir o no la apreciamos, o como siempre leemos la Biblia por arribita, no ahondamos. Pero no todos los ángeles son demonios. Los demonios son la jerarquía de los ángeles caídos más baja. Pero no todos tienen esa función, porque los demonios tienen una sola función: poseer a los seres humanos. Los demonios trabajan en esta de las áreas de arrastrar a los seres humanos en desobediencia a Dios. Por eso procuran poseerlos para que hagan las cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Ese es el trabajo de los demonios. Pero el trabajo de los demás ángeles caídos está en otra esfera. Y esto es lo que vamos a ir poco a poco sacando a la luz mientras estudiamos esta última visión de Daniel. Bueno, estos demonios, que si ustedes se dan cuenta, son mencionados en los evangelios. Es cuando el Hijo de Dios aparece, el Cristo maravilloso, poderoso, como que los demonios se alborotaron,
porque nadie podía ver lo que el Señor veía. Y el Señor podía ver ese poder de los demonios en los seres humanos. Aleluya. Quiero ir despacio porque todo lo que se da en el mundo tiene una participación activa de los demonios. Llámese entretenimiento, llámese religión, llámese política, llámese economía, todo está controlado por ellos. Todo está controlado por ellos. El reino de las tinieblas son ellos. Escuchen bien. ¿Por qué creen ustedes? A ver, voy a hacer ahora bien así, bien ya específico un poco. ¿Por qué si en una cartera de mujer de, pongámosle, de 20, 30 dólares, le caben las mismas cosas de una cartera que vale 2,000, 3,000, 5,000 dólares? Pero ¿quién es el que provoca que todas quieren andar una cartera con una M, una K, con una GG o una Chantley? Yo me encontré dos en un carro que cuando vi el precio, 5,000, 6,000 dólares cada cartera. Un reloj que tiene la misma función de dar la hora, un reloj de 10 dólares, pero hay relojes hasta de $500,000, 800,000 dólares, con la misma función. Y voy a tirar un penalti hoy. La mayoría de gente que usa ese tipo de cosas son gente que necesita levantar su autoestima. Y por eso tiene que andar ropita con aquel que está jugando golf aquí, para levantar su autoestima. Pero el que sabe lo que vale y lo que es, no necesita andar el montón de dientes de oro, ni las grandes cadenotas de oro, ni relojes de 800,000 dólares, porque sabe lo que vale por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. No necesita manejar un Mercedes-Benz, ni un BMW, ni otro carro carísimo, porque sabe lo que vale. Y que los judíos enseñan, y así lo dicen ellos, que solo los tontos compran carro nuevo. Dicen los judíos, ese carro inmediatamente que sale del dealer ya vale 5,000 dólares menos. Usted compra un carro hoy en 40,000 dólares en un dealer, mañana lo quiere vender, con solo que lo sacó del dealer, ya vale 5,000 dólares menos. Usted no lo ha terminado de pagar, usted debe 9,000 dólares y ese carro no vale más que 4,000 dólares en el mercado ya. Pero como hay un mundo que lo maneja el reino de las tinieblas, por eso apenas va a aparecer el iPhone 12 y usted ya lo está buscando ordenarlo antes que aparezca, porque está la influencia del maligno en medio de eso. Ayer con ese hombre, antier con ese hombre que teníamos, anda un teléfono de 1,000, de los primeros que aparecieron. Dijo, con esto llamo, con esto escribo, ¿qué más necesito? Y los pobres de Juan, vendeme la conserva más barata, comprando teléfonos de 1,300, 1,600, 2,000 dólares para andar a la moda. ¿Por qué? Porque ese teléfono 12 los hace sentir que valen. Es el 12, el nuevo hoy, ¿verdad? ¿Cuál es? A17. Yo como nunca he tenido uno de esos.
Es la verdad, nunca he tenido un iPhone, nunca lo he tenido. Bueno, observen. Lo regreso al punto. No todos los ángeles caídos son demonios. No todos. La orden más baja, que es a lo que la Biblia le llama poderes, esa es la orden de los demonios. La orden de los demonios. Porque la Biblia habla de principados, la Biblia habla de tronos. Y esos son ángeles caídos en otra categoría, en otro rango. En otro rango. Bueno, el punto está que ellos están organizados. Los ángeles caídos y los no caídos están organizados en diferentes órdenes, rangos y posiciones, a la vez que tienen diversos poderes y capacidades. Hollywood, que está muy interesado, creo que Hollywood lee más la Biblia que nosotros. Porque muchas de las películas de ellos, como El Exterminador, que data de hace muchísimo tiempo, habla de esos seres que se han colado con poderes únicos. Poderes únicos. Poderes que los seres humanos estamos lejos de tener, humanamente hablando. Humanamente hablando. Y ahí es donde yo digo, nosotros somos los seres más debiluchos, que vivimos en la dimensión más baja, y que si no fuera por ese sello de propiedad que tenemos del Espíritu Santo, los demonios, que son los encargados en ese trato con los seres humanos, ya nos hubieran despedazado, nos hubieran hecho trizas. Pero el Señor nos ha cercado. Hay un cerco de protección alrededor de nosotros. Un cerco que los demonios no pueden pasar. No pueden pasar. Aleluya, quisieran, pero no pueden. Aleluya. Y esto de mencionar el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, no son palabras mágicas. Porque esas palabras nada más funcionan para aquellos que realmente le pertenecen al Señor. Por eso aquellos en el libro de los Hechos que dijeron en el nombre del Cristo que predica Pablo, y los demonios le dijeron: a Cristo lo conocemos, sabemos quién es, y a Pablo también, pero a ustedes no los conocemos. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, dijo: porque en Él, en Cristo, porque en Él, Cristo Jesús, ¿verdad?, fueron creadas todas las cosas. Y luego dice Pablo: las que hay en los cielos, y que conste, la Biblia nunca habla cielo. La Biblia siempre dice cielos, plural. Toda palabra que termina en N en el hebreo es plural. M, plural. Por eso es que Elohim es plural. Ven, Elohim, hijos de Dios, es plural. Plural. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles.
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto indica una separación en la creación de Dios, no solo de aquello que está en los cielos y de aquello que está en la tierra, sino de aquello que es visible y lo que es invisible. Hay una separación. Hay un gran mundo hoy que es invisible, que ni con el teléfono James se va a poder ver porque es invisible. Nosotros mismos aquí en la tierra hay dimensiones que no podemos ver. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando la persona muere y el alma y el espíritu salen del cuerpo, esa persona todavía puede ver lo que está pasando? ¿Lo sabían o no lo sabían? Así que, por ejemplo, usted muere y por eso hace poco a un borracho le hicieron una broma. El borracho, o sea, llegó a un punto que estaba ebrio hasta el tope, está en la cama, le ponen un crucifijo atrás y le ponen un montón, unas velas así, unos candelabros, uno allá por los, así le ponen los candelabros. Y de repente él se despierta de su borrachera, pero ve a su mamá, a su hermano y a una tía ahí que están llorando. Tanto que le decíamos que no tomara, tanto se nos fue. Y él se levanta y le decía: mamá, aquí estoy. Y la mamá no le hace caso, lo ignora. Hermano, aquí estoy. Aquí. Y una aflicción que le entra, le dice: aquí estoy. Y aquellos seguían actuando de que no lo veían, que está tirado. Mira, pobrecito, cómo está ya acostado. Mira cómo quedó con esa sonrisa. Y él está sentado en la cama y él está preocupado y se toca. Le: mamá, aquí estoy vivo, hermano, aquí estoy. Le están haciendo una broma para que deje de chupar. Lo cierto es que cuando la persona muere, alma y espíritu salen del cuerpo. Por testimonios que he tenido de muchos que han muerto y han regresado a la vida. Dice que ellos pueden ver cómo su cadáver queda allí tirado. Y puede ver a su mamá o al que está allí, que están llorando. Y él como que les dice: no, miren, si aquí estoy todavía. El caso de un pastor amigo mío que dice que vio a su mamá llorando, a los hermanos que lo estaban moviendo para aquel cuerpo que va a resucitar, y él allí volando en el cuarto. Dice que le dio una vuelta, todavía salió de la casa, pudo ver la casa desde afuera, todavía dio alrededor de la ciudad y luego ¡pum! A un lugar que no puedo dar todo el testimonio de él. Pero no ha sido uno, ni dos, ni tres que hablan de esa experiencia, que pueden ver todavía que queda allí el cuerpo. Otra dimensión. Cuando morimos pasamos a otra dimensión. Seguimos siendo reales, pero no nos ven. No nos van a ver. Y nosotros que vamos para el paraíso de Dios, porque vamos para el paraíso, la antesala del cielo, tampoco nos damos cuenta de lo que ocurre aquí en la tierra. Bueno, como hemos leído en Colosenses, regresamos a Colosenses. Dios ha creado, número 1, tronos. Esta es la jerarquía angelical, tanto de ángeles
caídos y no caídos, de ángeles buenos y ángeles malos. La jerarquía es la misma. Es decir, hay tronos de ángeles no caídos y hay tronos de ángeles caídos. Que cuando hablamos de esos, son seres poderosísimos como usted no tiene una idea. Seres superpoderosos, superpoderosos. Aleluya. Esos se refiere a los arcángeles. A los arcángeles como Miguel, como Gabriel, Gabriel, y que en el libro de Enoc aparecen 7 arcángeles. 7 arcángeles. Los judíos no hablan de 3 arcángeles, hablan de 7 arcángeles conocidos, no porque puedan haber más. Pero esto es en la jerarquía de ángeles buenos. En la jerarquía de ángeles caídos también existen tronos. Luego se habla de dominios. Dominios, de acuerdo a los estudiosos, tiene que ver con los querubines y los serafines. Querubines y serafines, que también son seres poderosísimos. Se habla de principados, que de acuerdo a la angeliología serían los generales, los ángeles generales, los que tienen a su mando no cientos, sino miles, quizás millones de poderes, porque los poderes son los ángeles, son los demonios. Es el más bajo nivel angelical y que es lo que la Biblia le llama demonios, que son los que operan aquí en la tierra, y que de acuerdo a la angelología son estos principados los que los mueven, los que dan las órdenes. Hebreos capítulo 1 versículo 4 habla que estos poderes buenos, es decir, estos poderes buenos, estos ángeles buenos que también son poderes, porque dice la Biblia, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, están a nuestro servicio, son nuestros guardianes. Y usted dice, bueno, a mí Cristo me protege y el Espíritu Santo. Nunca olvide que el Señor tiene ángeles que son ministros, servidores nuestros. Aleluya. Más de alguna vez hemos tenido encuentros con ángeles. Y que nosotros ni cuenta nos dimos. Una vez yo estaba muy cansado de toda la gente que viene del motel a pedir dinero, porque es a cada momento, a cada rato, que me faltan 20 para pagar el hotel, que me faltan 40, y ese día yo estaba ya fastidiado. Y apareció un señor ahí y me dijo, ¿me puede dar algo? Y yo le dije, another day, not today. I am tired today. I don't have money with me. Y salió aquel hombre. Era un anciano. Pero inmediatamente algo vino a mí. ¿Por qué les ha ayudado a esos otros salvajes que han venido y a este no le vas a ayudar? Y le dije a un hermano que estaba aquí conmigo, aquí hay $20, vaya a dárselos por favor. Salió. Estamos hablando de máximo 1 minuto. Máximo. Salió. Y luego regresa y me dice, no lo veo.
¿Cómo que no lo ves si es anciano? Camina despacio. Le dije, mire por todo el parqueo de la iglesia, mire por la calle para abajo, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo va a desaparecer? Y salí yo también, ni por toda la calle para abajo. Allá está Antelmo, que salió a buscarlo. Ni por todo el parqueo no lo vimos. No lo vimos. Y en ese momento se apoderó de mí un temor reverencial, porque me di cuenta que no había sido un simple ser humano, sino que había sido algo más. Y le pedí perdón al Señor, por supuesto. Aleluya. Aleluya. Otra ocasión, el vehículo se quedó sin gasolina, no marcaba. Y en el momento que voy a ir a buscar gasolina, aparece un vehículo y me dice, disculpe, sí, quedé sin gasolina, voy a ir a traer gasolina, le dije. Y dijo, aquí ando. Parece que así fue, no estoy ya, mis recuerdos no son exactos, si fuimos a la gasolinera o él andaba un bote con gasolina. El asunto está de que obtuve gasolina y cuando yo le estoy poniendo la gasolina al vehículo y voy a dar las gracias, aquel hombre había desaparecido. Y me quedé, dije, wow, perplejo. Lo que estoy diciendo es, los ángeles son reales. Y usted no crea que se le van a aparecer vestidos de blanco y con alitas. No. Puede ser en la persona menos agradable para usted. Inclusive puede aparecer como la suegra suya. Esa es una broma. Aleluya. Poderes se refiere a la clase de ángeles más baja y que dentro de los ángeles caídos se le llama demonios. Los ángeles caídos. Algunos ángeles en el rango de los principados, es decir, el rango de los generales, cayeron para unirse a Satanás. Cayeron. Por lo menos de eso estamos seguros, que hay rangos de generales dentro de los ángeles caídos. No podemos afirmar, quizás probablemente de tronos o dominios, pero de principados sí. De principados sí. De tronos puede existir la probabilidad que haya alguno que se haya unido a Satanás, pero no tenemos una evidencia tangible. Pero de principados sí. En Efesios 6:12, por ejemplo, Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Potestades son poderes. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, poderes. Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, poderes. Así que ahí hablamos de generales, es decir, principados y poderes. Oiga bien lo que voy a decirle. Satanás también tiene a sus ángeles organizados según su rango. Así es como un ejército que se prepara para pelear contra otro ejército. Por ello, nosotros, en nuestra ignorancia, venimos algunas veces y entramos en ese mundo sin saber en qué mundo nos estamos metiendo. ¿Me están entendiendo hoy? Y que, por ejemplo, andamos reprendiendo demonios por todos lados. Y por eso es que muchas veces usted termina endemoniado, porque no sabe en qué mundo se está metiendo. Cuando entramos a ese mundo, tenemos que hablar que es un ejército súper organizado. Y que usted es como una hormiguita. Yo les he dicho a ustedes que Dios no hace milagros. Para nosotros son milagros.
pero para Dios es algo natural hacerlo. Y lo ilustro con una vez que estaba fuera de la casa, había llovido, venía una corrientita de agua por la cuneta de la calle. Y todas las hormiguitas habían pasado con una hojita menos una. Y la hormiguita estaba luche y luche por pasar la corrientita de agua. Lo intentaba y el agua la volvía a tirar y todas las demás iban adelante gritándole: apúrate, Chepita. Y la hormiga no podía pasar. Y yo estaba, el gigantón estaba viendo a la hormiguita. De repente vengo, la levanto y la pongo allá adelante donde estaban sus compañeras. Y ella empezó a gritar como loca: milagro, 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 milagro. Para ella fue un milagro. Para mí fue tan fácil levantarla y ponerla. Así que para Dios, ponerle un riñón nuevo es algo tan natural para Él. Darle la vista es tan natural para, es decir, para nosotros son milagros. Pero Él, que es un Dios sin limitaciones. Aleluya. Bueno, lo que estoy diciendo es que nosotros somos como una hormiguita, sin valor, sin poder, sin nada. Pero tenemos una boca que habla grandezas. Que aquí vengo, que no te has enfrentado a un creyente como yo, y que ahorita te voy a amarrar, y que ahorita te voy a soplar, y que ahorita te voy, y que aquí te voy a amarrar, y que te voy a enviar. Cuidado cómo actúa, porque se está enfrentando a un ejército súper organizado. Y voy a pensar de que usted venía con la autoridad y reprendió al demonio, pero no sabe que Satanás en su ejército tiene principados, tiene ángeles poderosos. Y que conste lo que estoy diciendo, ellos tienen una guerra contra nosotros. Objetivo: destruirnos. Pero el Señor también ha puesto a la par de nosotros ángeles protectores. Los principados de Satanás o generales parecen tener a su cargo la supervisión de las naciones. Todo lo que sucede, ese fanatismo del deporte, ese fanatismo de la música, ¿ustedes creen que es normal? Que la gente hoy ha dejado de trabajar, ha dejado de tantas cosas, algunos ni comen, con un fanatismo terrible. Aleluya. Que yo creo que Gary Lee no estaba muy equivocado cuando dijo: si ese fanatismo lo usáramos para ganar almas para Cristo, las iglesias estuvieran llenas de gente salva. Pero lo que no sabemos es que detrás de todo ese mundo de entretenimiento global, moda, música, tecnología, ropa, zapatos y todo, hay un trabajo único de esos seres que se llaman poderes, guiados por sus generales, que son los principados. Aleluya, aleluya. Bueno, los poderes, y aquí voy a terminar en esta noche, son los soldados del ejército de Satanás. Los soldados, que son los demonios, y que procuran poseer a los seres humanos. ¿A quiénes pueden poseer? A los que Cristo no está en el corazón de ellos. Pero alguien
en el cual Cristo está, jamás puede ser poseído por un demonio. Nunca. Porque Cristo es más poderoso que cualquier demonio o que todos los demonios juntos. ¿Qué pueden hacer los demonios con los creyentes? Afligirlos, atormentarlos, ponerles preocupaciones, pues, poner incertidumbre, detalles así quizás, algunas veces enfermedades que vienen como la que le vino a Job. Aleluya. Porque Satanás le decía, no, él te sirve porque tú le das. Nosotros no le servimos a Dios porque Él nos da. Nosotros le servimos a Dios porque Él es lindo para adorarlo, bendecirlo y glorificarlo. Aleluya. Entonces, estos demonios procuran poseer a los seres humanos. Y detrás de una conducta desordenada, detrás de una persona airada, enojada, detrás de una persona adicta al alcohol, detrás de una persona adicta a cualquier debilidad, no son sino esos poderes actuando. No lo poseen, pero lo conducen a cosas que no son agradables a Dios. Por supuesto, esta es la introducción a este tema. Hablaremos más profundamente a medida avancemos en esta revelación que el ángel le va a dar a Daniel. Los gobernantes de las tinieblas también pertenecen a ese mismo rango de poderes, que son los demonios, y se les llama gobernantes de las tinieblas de este mundo, no de otro mundo, de este mundo. Aleluya. Son los demonios que están a cargo de los asuntos de Satanás relacionados con los seres humanos. Es decir, es una situación real en la cual nosotros vivimos. Aleluya. Y es donde hay mayor actividad. Cada vez que ustedes discuten, cada vez que ustedes se insultan, cada vez que ustedes pelean por el famoso dinero, no son sino la actividad de los demonios. Luego se menciona las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y estos son poderes, es decir, también demonios, pero que operan, están a cargo del área de la religión. Del área de la religión. Quizás no seamos conscientes, pero este departamento de la religión es la sección más importante de Satanás, porque la religión nos aparta de Dios. La religión nos aparta de Cristo. Cristo no es religión, Cristo es poder de Dios. Y van a ver ustedes cómo todo ese aspecto religioso que se ve en las iglesias. Porque unas veces uno puede pensar que a Satanás no le importa la religión, o que él está, ¿qué diría yo?, en contra de la religión. No, Satanás está a favor de la religión. Aleluya. Los domingos, cuando vengo al culto de las 8 y vengo pasando por donde está la iglesia católica, ellos utilizan el estacionamiento de la Garland High School para estacionarse y se cruzan la calle imprudentemente.
A ellos no les importa que vengan vehículos, agarran el montón de gente y ahí se cruzan y como que dice, a la fuerza tienen que parar. Y de repente cuando uno medio se aproxima, es decir, respeta que van pasando, se le quedan viendo con una cara de endemoniados. Y digo, ¿cómo es posible que vienen a misa de 8 y llevan la cara de endemoniados? Yo espero que cuando usted venga a la iglesia a obedecer, a alabar a Dios, no traiga cara de endemoniado. Aleluya. Satanás promueve la religión. Y por eso es que Satanás hoy se ha metido de lleno en las iglesias, también evangélicas, con gente religiosa, profesante, pero que no ha experimentado el amor de Cristo. Gente que se cree superior o mejor que los demás. Y todo aquel que se cree mejor o superior que los demás es religioso. Porque en Cristo nosotros vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Bueno, voy a terminar. Les dije que esto era una introducción. Pero el ejército de los ángeles no caídos, con sus tronos, con sus dominios, con sus principados y potestades, ángeles guardianes, pelean, luchan para que las almas sean del Señor. Por el otro lado están los principados y los poderes de los ángeles caídos, que su trabajo es ver cómo lo alejan del camino del Señor. Es una lucha real, es una lucha real, es una lucha sin cuartel. Y San Pablo habla y dice que hay una lucha viva. El espíritu alando hacia arriba y la carne alando hacia abajo. Es una lucha tremenda. Todos nosotros que hemos conocido a Cristo y amamos a Cristo, ¿verdad que amamos a Cristo? Queremos agradar a Cristo. Queremos agradar al Señor. Pero en esa lucha diaria, muchas veces hemos sucumbido. Y si no fuera por el Señor maravilloso que tenemos, ahí estuviéramos tirados. Pero 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Póngase de pie en esta noche. Amado Padre Celestial, que esta reflexión, esta enseñanza de esta noche nos haga entender un poco acerca de ese mundo invisible, ese mundo espiritual, y que podamos entender hoy que en nuestra guerra, en nuestra batalla no estamos solos, que cuando un poder de las tinieblas viene contra nosotros, el Señor ya mandó a 5, a 7 a defendernos. Porque por cada poder caído hay 2 que no cayeron. 2 ángeles buenos que no cayeron. Así que son más los que están con nosotros que los que están del otro lado. Alaben a Dios en esta noche. La próxima vez recuerde que solo 1/3 parte de los ángeles cayeron. 2/3 partes no cayeron. Por un ángel en contra tenemos 2 a favor. Y ningún poder, es decir, ángel caído, que está en la categoría de demonio, se atrevería a pelear contra 2 poderes. No lo haría.
porque le darían una macaneada de las buenas. Sea el nombre del Señor glorificado en esta noche. Si alguno no tiene a Cristo y quiere entregarle su vida, su corazón al Señor, podemos orar por usted en esta noche. ¿Hay alguien? ¿Alguna persona le entrega su vida al Señor y que se da cuenta que esta pelea es una pelea sin cuartel, pero no estamos solos? El Señor está con nosotros. Bueno, tenemos vigilia esta noche, le corresponde a